Y precisamente vamos a entrar a la otra sección de nuestro estudio. Acuérdense que en la primera parte dimos una introducción, ¿verdad? En toda la parte del profetismo. Después vimos algunos profetas antes de la monarquía y precisamente hoy vamos a entrar a otra sección de nuestro estudio que son los profetas en la monarquía, ¿no? O dentro de la monarquía. Después del periodo de Josué vinieron los jueces, ¿verdad? Después de los jueces viene entonces el tiempo de la monarquía. Y pues bueno, dentro de este periodo en donde se empezaron a levantar diferentes reyes, evidentemente Dios también empezó a levantar ciertos profetas, ¿verdad? Que llevaban las revelaciones de parte de Él a personajes también en específico dentro de este tiempo. Así que, pues bueno, hoy vamos a ver mucha historia. Por ahí en el instituto que tenemos, ¿verdad? En el ITI, en primer año, una de las primeras clases, yo les preguntaban, ¿a quién le gusta la historia? Levantó la mano como 3 personas, ¿no? No, pues, yo no soy muy bueno con la historia, ¿verdad? Y todo. Les decía, hermanos, pues, ¿qué hacen aquí, verdad? Porque la Biblia es pura historia. ¿No? Son libros históricos, así se le conoce en el Antiguo Testamento. Y pues bueno, hoy vamos a ver un poquito de historia, vamos a tratar de meternos en contexto para entender también un poquito acerca de los mensajes que los profetas llevaban, ¿verdad? ¿Cuál era más o menos el estado espiritual en el cual se encontraban? ¿Quién fue el sucesor de quién en cuanto a reyes? ¿Y qué profetas fueron contemporáneos también con qué reyes, verdad? Así que bueno, le pedimos a Dios su guía y su dirección para comenzar en esta noche. Y pues bueno, vamos a ver 3 personajes principales. Ahí dice David, Salomón y Jeroboam, ¿verdad? Pero quiero iniciar también con Saúl. Por ahí Cristian también nos hablaba acerca de Samuel, que estuvo profetizando un poquito antes, ¿verdad?, del tiempo de Saúl, pero también estuvo, se podría decir, de contemporáneo de Saúl, ¿verdad? Si nosotros hablamos acerca de la vida de Saúl, nosotros podemos recordar que él fue un hombre que primeramente no fue puesto por Dios, ¿verdad? O así se entiende. El pueblo empezó a pedir un rey, venían de un contexto en donde cada quien hacía lo que bien le parecía, era un contexto lleno de corrupción, de inmoralidad, uno de los tiempos más oscuros, se podría decir, de todo el canon bíblico, la época de los jueces, ¿verdad? Y pues bueno, vemos a un pueblo que ya estaba espiritualmente cansado, harto, se podría decir, y corrompido. Se habían ya inclinado hacia los dioses de los pueblos ajenos, estaban en una constante pelea o lucha con los filisteos también, y de alguna forma ellos ya querían salir de esta esclavitud, querían salir de esta opresión también que recibían año tras año, y es así cuando nosotros nos encontramos con el rey Saúl, ¿verdad? El primer problema que Saúl tiene que afrontar cuando es puesto como rey es unificar evidentemente las 12 tribus que habían entrado a la tierra de Canaán, pero que de alguna forma se habían independizado una de la otra. A pesar de que habían entrado como un cuerpo o uno solo, se podría decir, ya una vez establecidos, bueno, cada quien empezó a jalar para su lado, ¿no? Como se pudiera decir coloquialmente hablando. Cada quien empezaba a hacer lo que bien le parecía por el norte, otros por el sur, el oeste, otros empezaron a dar en casamiento con los cananitas, con los amonitas, los amalecitas y todos los citas que encontramos en la Biblia. Y entonces este es el primer problema que tiene que afrontar el rey Saúl: tratar de unificar las 12 tribus que vivían en este contexto totalmente independientes. Hermanos, evidentemente esta no era una tarea fácil y Saúl nunca llegó realmente a cumplirla, sino todo lo contrario. Quiero que abramos nuestras Biblias en 1 Samuel rápidamente para leer lo que sucedió con su vida. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14.
vamos a ver este acontecimiento que es muy importante también para entender la declinación o el declive, se podría decir, espiritual de este tiempo. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, dice: el Espíritu de Jehová, ¿qué pasó? Se apartó, y ahí está el meollo de todo el problema, ¿verdad? Se apartó de Saúl y le atormentaba entonces un espíritu malo de parte de Jehová. Un pequeño paréntesis, recordemos que el Espíritu Santo en los tiempos antiguos o en el Antiguo Testamento no moraba en la vida de todas las personas o de todos los creyentes o los hijos de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo solamente moraba en personas en específico, en reyes, en profetas y en sacerdotes, ¿verdad? Esos son los tres grupos que tenían la morada del Espíritu Santo: reyes, profetas y sacerdotes. Tanto era así que, por ejemplo, para que un rey se levantaba, tenía que ser ungido, ¿verdad?, por un profeta en ese tiempo, y esto representaba también la morada, la llegada del Espíritu Santo sobre su vida para poder cumplir una tarea, un propósito de Dios en específico. Y así es como sucedió también con la vida de Saúl, el primer rey. Había venido el Espíritu Santo, pero después Saúl hace lo malo ante los ojos de Dios, no empieza a sujetarse ante el dominio del Espíritu Santo, se podría decir, y entonces nos encontramos con 1 Samuel 16:14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y después la historia se pone peor, ¿verdad? No es que se haya quedado vacío, más bien alguien lo ocupó, dice, y le atormentaba un espíritu malo que había sido enviado, permitido por parte de Dios, ¿no? En este contexto, después de este versículo, todo el contexto dentro de su reinado se empieza a deteriorar de una manera rápida y a pique imparable, ¿verdad? Dice aquí: Saúl sufrió una grave perturbación emocional al venir sobre él un espíritu malo, y era tanto así que también empieza a sentir celos de David, de quien sospechaba, ¿verdad?, y tenía mucha envidia de que probablemente él iba a ser el sucesor escogido por el pueblo y también por Dios. Así que Saúl, dentro de sus últimos años, se empeñó, ¿verdad?, emocionalmente, se empeñó personalmente y con todo su ejército para perseguir a David. Ustedes conocen la historia. Finalmente, dentro también de la narración bíblica, nos acordamos de que Saúl muere en la batalla en un monte que se llama Gilboa, ante la emboscada o en un encuentramiento que tiene con los filisteos. De esta manera se puede decir que hay una pequeña brecha en donde se quedaron sin rey, ¿verdad?, en el país, y en las peores condiciones que cuando Saúl había empezado a reinar. ¿Por qué? Porque ahora otra vez podían venir los filisteos, podían saquear la tierra y sembrar terror en todo el pueblo de Dios. Después de Saúl, ¿quién viene, hermanos? David, es correcto. El gobierno de David, en contraste con el de Saúl, se podría decir que fue un reinado casi perfecto, ¿no? Fue un reinado muy bueno. Cuando David asume el mando, era cuando el reino estaba dividido en todas las tribus, todavía no en el norte y en el sur, estaban divididas las tribus, ¿verdad? Y él sí logró unificar a todo el pueblo. David logra unificar a las 12 tribus, lo que Saúl intentó hacer por muchos años, a lo mejor con todo su empeño y todo el poder que llevaba, no lo logró, pero David, un hombre conforme al corazón de Dios, unió a las 12 tribus y construyó literalmente un imperio, hermanos. La biografía de David
es una historia de admirables éxitos en cuanto al área militar, en cuanto a la parte estratégica, también se podría decir teológica y espiritual, pero en cuanto al reinado, es uno de los que más destacan en toda la narración bíblica. La primera tarea, o la segunda tarea más bien que David tenía, era en primer lugar unificar a los pueblos y en segundo lugar derrotar a los filisteos. Aquellos filisteos que estaban atacando constantemente la tierra de Canaán, la que ya habían poseído gracias al liderazgo de Josué. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Entonces la segunda tarea de David era derrotar a los filisteos, y vamos a ver en segunda de Samuel, ahora sí vamos todos, también les pido que me acompañen, segunda de Samuel capítulo 5, versículos del 18 al 25, vamos a ver esta hazaña por parte de David. Segunda de Samuel capítulo 5, del 18 al 25. ¿Están ahí? Dice: y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová. Fíjense qué diferencia. Vemos un gobierno teocrático, se llama. Teocrático porque Dios era realmente el que gobernaba a través de la vida de David. Dice: entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Podemos seguir, y dice la palabra de Dios: y vino David a Baal Perasim, y ahí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, que significa el Señor que quebranta. Ese es el significado. Versículo 21, fíjense la respuesta: y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres, ¿qué hicieron? Los quemaron. Qué diferencia, ¿verdad? Mientras Saúl hasta cierto punto había permitido la idolatría dentro de su gobierno, David estaba obviamente en contra de todo tipo de idolatría hacia otros dioses o adoración a otros dioses. Versículo 22, todavía no derrotaba a todos los filisteos. Dice: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. La hazaña de David como rey fue extraordinaria, hermanos. Unificó a las 12 tribus y pudo derrotar a los filisteos en 2 batallas que fueron realmente cortas. Podemos ver que el rey David formó un ejército que era realmente aguerrido, un ejército que era bien disciplinado y estaba perfectamente bien coordinado para moverse de acuerdo a las instrucciones específicas de su rey. Parte de la historia también podemos ver que entonces el rey David logró ensanchar progresivamente, así se le conoce, se logró ensanchar progresivamente los límites de Israel, llegando a extenderlos aún más hacia el norte, aún más hacia el norte. Bueno, la hazaña del rey David entonces fue extraordinaria. Encontramos a un Saúl, ¿verdad?, que no era nada teocrático, que pecó y el Espíritu Santo abandonó, ¿verdad?, la vida de Saúl. Encontramos el sucesor a David, un hombre conforme al corazón de Dios, en donde, bueno, gran parte de su reinado fue teocrático, dependía del Señor. Por ahí tuvo sus resbalones, ¿verdad?, algunos pecados,
Tanto era así que en el Salmo 51, si después lo quieren ver, él cuando peca con Betsabé le pide a Dios y le ruega: por favor no quites de mí tu espíritu, ¿verdad? Es una de las palabras que David le dice a Dios, que no salga de mi vida tu espíritu, porque sabe que su reinado, su vida, podía terminar como el de Saúl, ¿verdad? Ya había sido enseñado con la experiencia. Después de David, ¿quién vino, hermanos? Salomón, muy bien. Son muy estudiosos, ¿verdad? Tenemos puros teólogos aquí. El tercer rey entonces fue Salomón. Vámonos en orden: Saúl, David y después fue Salomón. Fíjense bien, la vida de Salomón se podría decir que fue un poco más cómoda, ¿no? Mientras que Saúl y David procedían de una vida rural, donde la labor era dura y abundaban las incomodidades, Salomón, como se dice por ahí, nació en cuna de oro, ¿verdad? Era pipiris nice, ¿no? Nació ya cuando los antecesores ya habían picado piedra de alguna forma. Salomón nació y fue criado de una manera también especial. Fue criado en la corte y estuvo siempre rodeado de lujos y también de mucho confort. Tanto era así, hermanos. Vamos a ver, por ejemplo, Primera de Reyes ahora. Síganme a Primera de Reyes, capítulo 4, versículos del 22 al 23. Versículos del 22 al 23. Y fíjense, Salomón se podría decir que tenía un buen gusto por toda la parte artística y culinaria, ¿verdad? Parte de su vida se caracterizó por tener un deseo de satisfacer sus gustos, ¿verdad? Y dentro de esta satisfacción se pensaba que gastaba grandes sumas, ¿no?, de dinero y de bienes materiales. Tanto es así, hermanos, que la provisión alimenticia de un solo día, vean lo que dice el versículo 22, y la provisión de Salomón para cada día, para un día, dice, era de 30 coros de flor de harina, 70 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Era un hombre que tronaba los dedos, ¿verdad? Imagínense qué tremendos festines se daban, ¿verdad? Me acuerdo cuando hicimos hace un año o dos una comida de servidores. ¿Cuántos cerdos eran, Cris, los que trajeron para comer como 50, 80? ¿Con uno? ¿En serio? ¿Con uno? Fíjense, llevamos como ¿cuántos? ¿Como 50 o más? Como 50, 60. Imagínense la cantidad ¿cómo se podría decir? De riqueza, ¿no?, que podía tener Salomón, y aparte le gustaba, ¿no? Dice 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas. Y esto era cada día, hermanos. Entonces, la manera en la que Salomón fue criado, ¿no?, la manera en la que Salomón también fue creciendo, fue una vida de muchos lujos y muchas comodidades también. Bueno, el final también de la vida de Salomón, una de las personas pues más sabias, se podía decir, de este tiempo, terminó en una tragedia, también se podría decir. Uno de sus siervos, o que estaba dentro del servicio de su reinado, ¿verdad?, un siervo llamado Jeroboam, recibe una palabra, se podría decir, profética, y a Jeroboam le dicen que iba a llegar a ser el rey de una parte del reino y que su reinado iba a ser tan considerable que iba a incluir nada más y nada menos que 10 de las 12 tribus que se habían unificado anteriormente con el reinado de David. Vámonos ahora a Primera de Reyes, capítulo 11.
Primera de Reyes, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 26 en adelante. Primera de Reyes 11, del 26 en adelante. ¿Están ahí? Fíjate, dice: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo ¿de quién? De Salomón, ¿se dieron cuenta? Cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, lo encomendó todo el cargo de la casa de José. Continuamos al versículo 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino al profeta ¿qué? Ahías. Es otro de los profetas del tiempo de la monarquía, ¿verdad? En nuestro estudio no lo vamos a ver tan detallado porque la Biblia tampoco nos menciona mucho acerca de su vida, pero ahí hay otro profeta del tiempo de la monarquía. Ahías, silonita, dice, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en ¿cuántos? En 12 pedazos, y le dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré ¿cuántos? Te daré entonces 10 tribus, ¿verdad? Entonces aquí se empieza a prevenir, ¿verdad? O proyectar lo que iba a ser la división del reino del norte y del sur dentro de la tierra prometida, ¿verdad? ¿Se acuerdan quién era el hijo sucesor de Salomón? Roboam, exactamente, Roboam, ¿verdad? Cuando Roboam viene, no es Jeroboam, Jeroboam era siervo de Salomón, Roboam es hijo de Salomón. Cuando Roboam, por línea, ¿verdad?, por linaje, viene a su reinado, se encuentra con un tema muy, que lo podríamos entender mucho los mexicanos, un tema de impuestos, se podría decir, ¿no? Habían alzado los impuestos en este tiempo, los tributos, que así le llamaban en ese tiempo, eran muy altos, ¿verdad?, que había impuesto Salomón, porque Salomón era un hombre de muchos lujos, como vimos en su crianza. Le gustó mucho hacer cosas grandes, ¿verdad?, de lujo, edificar cosas grandes, ¿no? Edificó también el templo, ¿no? Vemos que era un hombre que le gustaba de cosas buenas, se podían decir. Bueno, Roboam no quiso hacerle caso al pueblo, ¿verdad?, a la demanda del pueblo. Rehusó complacer al pueblo, y como resultado de esta negativa se produjo entonces la división de los reinos. Se van 10 tribus con Jeroboam, y 2 tribus entonces se quedan en un nuevo reino, que es el reino de Israel. Bien, ya vamos casi terminando la parte, o bueno, de la introducción del contexto histórico. Dentro de todo este tiempo, dentro de estos monarcas, entonces vamos a concluir en lo siguiente: los profetas correspondientes al periodo de tiempo que acabamos de mencionar, que es Saúl, David, Salomón, Jeroboam y Roboam, fueron los siguientes profetas los que entregaron el mensaje de parte de Dios, y me gustaría que los anotaran por favor ahí en sus libretas. Gad fue el primero, con G de gato, A y D de dedo, Gad. En segundo lugar, Natán, Gad, Natán. Sadoc con S, D de dedo y C de casa, Sadoc. Hermán con H, M de mamá y N al final de Natalia, Emán.
Después encontramos a Ahías con H intermedia. Ahías. Vamos a ver un varón de Dios que no se conoce el nombre, solo lo nombran así como un varón de Dios, que también era un profeta, y un viejo profeta en Betel, así también se le conoce, un viejo profeta en Betel. A ver si los agarraron todos, vamos a decirlo todos al mismo tiempo. En primer lugar, ¿quién es? Segundo lugar. Tercer lugar, ahí está. Cuarto lugar, Emán, no Hernán, Hermán. Después, Ahías. Después, un varón de Dios. Y al final, exactamente, buenísimo, un viejo profeta en Betel. Y bueno, como dijimos, para no tomarnos mucho tiempo, ¿verdad? Y poder cerrar en esta noche, simplemente vamos a ver a Gad y también vamos a ver un poquito acerca de Natán. Gad y Natán. Ahí está, estamos encontrando a Gad, ¿verdad? Y nos vamos a concentrar en dos partes de su ministerio, ¿verdad? O de su vida. En primer lugar, vamos a hablar un poquito acerca de su obra. Y en segundo lugar vamos a hablar acerca de su persona. El primer acontecimiento o la primera obra que nosotros podemos encontrar está ahí en Primera de Samuel, si me acompañan rápidamente. Primera de Samuel, capítulo 22, versículos del 5 en adelante. Primera de Samuel 22, del 5 en adelante. ¿Están ahí? Bien. Dice el versículo 5, dice, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar que fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Bueno, hablando un poquito acerca del contexto, de manera rápida, David había huido, ¿verdad? O se había marchado hacia Judá, al país oriental de Moab. De Judá, David salió a Moab. Y ahí en Moab, había llevado a sus padres, pues tenía miedo que Saúl no solamente atentara en contra de la vida de David, sino que también estaba en peligro la vida de sus papás y que le hicieran algún tipo de daño. Cuando David llega a Moab, el rey de Moab, ¿verdad?, que en ese tiempo se encontraba, le dio asilo a David. Eran compañeros, se podrían decir, tenían una buena relación. Les da asilo en el lugar donde se encontraban y se sitúa David en un lugar que era alto dentro de la región de Moab. Se le conocía como el fuerte, por eso lo dice el versículo 5. El fuerte, que en hebreo es Metzodá, ubicado probablemente en la cima de uno de los picos de Moab. Era un lugar estratégico para que David estuviera alerta, ¿verdad? Por si alguien del ejército de Saúl venía en una emboscada. Y pues bueno, ahí donde David aparentemente se había puesto en un lugar estratégico y bueno y excelente, de repente aparece este profeta Gad y le dice, ¿sabes qué? Aquí no estás bien protegido, tienes que salir de aquí e irte a otra parte. Esa es la primera hazaña, se podría decir, de Gad. En segundo lugar, vamos a ver ahí en Primera de Crónicas, capítulo 2, vámonos rápido. Primera de Crónicas, capítulo 2, versículos del 9 en adelante. ¿Dónde? 21, sí, perdóname, está bien. Primera de Crónicas, capítulo 21, del 9 al 19, es correcto. Del 9 al 19. ¿Están ahí? Vamos a leer el versículo 9. Dice, y habló Jehová a Gad. Fíjense cómo lo describe la Biblia. Vidente, ¿de quién? De David.
diciendo en el versículo 10, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te pongo para que escojas y así yo haga contigo. Escoge para ti en el versículo 12, vámonos hasta el 12, fíjense, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Chale, ¿no? Pues ¿cuál escoge? El David se pecó, ¿verdad? Hizo un censo que no tenía que hacer. No sé por qué era tan penado, ¿verdad? No sé por qué fue tan delicado delante de los ojos de Dios, pero hizo el censo. Lo quiso hacer y esto vemos que a Dios no fue agradable y manda a Gad y le dice, ¿cuál de estos 3, no? De Guatemala a Guatepeor y de Guatepeor a México, ¿no? Lo peor se podría decir, ¿no? ¿Cuál hubieran escogido ustedes, hermanos? ¿La 2? ¿Cuál era la 2? 3 meses ser derrotado. A ver, por acá, ¿qué hubieran escogido? Los 3 los 3 días para que se acabaran rápido, ¿verdad? Bueno, David escoge la tercera, ¿verdad? La última. Y esto resultó en la muerte de 70,000 hombres. Resultó en la muerte de 70,000 hombres, hermanos. Así que bueno, esta fue la segunda hazaña, ¿no? Se podría decir de Gad presentándose con David. Y en tercer lugar, la tercera hazaña que va a aparecer ahí en la pantalla, segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 25, si me acompañan rápidamente. Segunda de Crónicas, capítulo 29, 25. ¿Está ahí? Dice la palabra, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David. Y después, ¿qué dice? De Gad, vidente del rey, ¿no? ¿Cuál es otra tercera hazaña grande que es reconocida para este profeta? Probablemente Gad dio de sus consejos, ¿verdad? Y sugerencias para que todo se organizara de una manera perfecta en los ministerios de los sacerdotes y de los levitas, ¿no? Era una tarea importante, era un poco más espiritual y de devoción, ¿no? Delante de Dios. Entonces ahí podemos reconocer con esta tercera hazaña un poquito acerca de su vida, ¿verdad? O de su persona. Dice ahí en la filmina, ahorita que aparezca, vamos a ver, su persona entonces era valiente. Imagínense llegar con el rey más poderoso de ese entonces y decirle tienes de 3 sopas, ¿no? Bueno, si David hubiera sido un rey orgulloso, ¿verdad? Y con todo su poder, lo hubiera hecho quedar en vergüenza, ¿no? Le hubiera dicho, ¿sabes qué? Tú no eres nadie, ¿verdad? ¿Tú por qué me vas a escoger 3 cosas? ¿Sí me explico? Para poder enfrentarse delante de David y decirle, vete de este lugar, decirle, escoge de estas 3 cosas, se necesita de mucha valentía, ¿verdad? Sabio y de buen juicio también, ¿verdad? Pues porque ayudó en la organización del ministerio de los sacerdotes y de los levitas. Y en tercer lugar, vemos acerca de su capacidad literaria. ¿Por qué? Si ustedes consultan Primera de Crónicas 29:29, Primera de Crónicas 29:29, se van a dar cuenta que también fue un hombre que escribió hazañas de los reyes o del rey David en ese tiempo. Primera de Crónicas 29:29 dice, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas ¿de quién? De Gad, ¿verdad? Del vidente. Entonces eso es lo que podemos extraer un poquito acerca de la vida de Gad.
Y en segundo lugar, entonces vamos a ver al profeta Natán. Estoy seguro que algunos de ustedes, ¿verdad? Ya saben en cuanto a Natán. Pero en esta ocasión vamos a ver 4 hazañas que él tuvo. Ahí dicen la filmina, no, el primero está en Primera de Crónicas, del 17, capítulo 17, perdón, versículos del 1 al 15. La segunda hazaña está en Segunda de Samuel 12, del 13 al 15. La tercera en Primera de Reyes, capítulo 1, del 28 al 53. Le pueden tomar foto, sin ningún problema, si gustan. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 29, 25, ¿verdad? Para que los tengan como referencias, y simplemente voy a nombrar, ¿verdad?, estas hazañas porque sé que ustedes las han escuchado y también las conocen muy bien. Y ahora sí quiero respetar el tiempo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. La primera hazaña u obra que Natán tiene, Primera de Crónicas 17 del 1 al 15, fue cuando David había traído el arca del pacto que se había perdido con los enemigos, ¿verdad? En alguna ocasión. El arca del pacto, ustedes saben que era una representación muy importante para el pueblo hebreo. Ahí estaban las tablas de Moisés, la vara de Aarón, ahí habían muchas cosas, ¿verdad?, importantes. Así que David había traído el arca de Jerusalén. Y el deseo de David era construir ahora un templo, ¿no? Antes de Salomón. David quería construir el templo, ¿verdad? Y le consulta a Natán, y Natán le dice, claro, lo vamos a construir. Pero después en la noche viene una revelación de parte de Dios y Dios le dice a Natán, no, dile a David que él no va a construir un templo, ¿no? Él no va a hacer, pero dile que voy a darle un linaje que va a pertenecer la tierra y un trono por todos los siglos de los siglos, un linaje escogido que iba a estar en el trono, ¿verdad? Que nadie se lo iba a poder quitar. Y ahí es cuando llega Natán y le dice, David, malas noticias, no vamos a poder construir el templo, pero Dios me dijo que va a venir un linaje y una tierra, ¿verdad?, hacia ti por todas tus generaciones. Y amén, gloria a Dios, ¿verdad? David lo tomó. Esa es la primera hazaña. La segunda hazaña, Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 13 al 15. Es cuando, bueno, precisamente David se llega a Betsabé, ¿verdad? En esta segunda hazaña se supone que David debió de haber salido con el ejército para la pelea, pero él quiso quedarse, ¿verdad?, en su imperio. Y bueno, ustedes conocen la historia, empieza a ver a Betsabé desde su terraza, ¿verdad? Se enamora de ella, cae en pecado con ella y pues bueno, dentro de todo este contexto, Natán es el que enfrenta a David con su pecado. Le hace ver, ¿verdad?, la maldad y la infracción hacia la ley de Dios, y ahí es cuando vemos que David verdaderamente tiene un arrepentimiento. La tercera hazaña que dice ahí en Primera de Reyes, capítulo 1, versículos del 28 al 53, es un poquito rebuscada, se podría decir, espero que se pueda entender muy bien, ¿verdad? Porque ustedes se acuerdan que David tuvo hijos, ¿verdad? Y uno de sus hijos, o dos de sus hijos, quisieron perseguirlo. El primero fue, ¿se acuerdan quién fue? El primer hijo que quiso derrocar a David. ¿Quién? Absalón, muy bien, sí. El tercer hijo de David había intentado derrocar, ¿verdad? Y empezó también a perseguir a su padre. No lo logró del todo, pero el cuarto hijo, ¿verdad?, que es Adonías, también intentó quitarle el trono a David. Y no solamente esto, que Adonías fue ayudado con el respaldo de Joab, que era el jefe del ejército de David. El cuarto hijo, que también quiso dar un golpe de estado, fue ayudado por Joab, que era el jefe del ejército, imagínense, de David, y de Abiatar,
uno de los dos sumos sacerdotes. Entonces la vida de David está en peligro. Natán recibe de alguna forma la advertencia y es el que va con David también para decirle: David, ¿sabes qué? Están planeando otra vez un golpe de estado en contra tuya. Y ahí es cuando David se da cuenta que tienen que ungir a un sucesor también de él, Salonión, para que su reinado, se podría decir, estuviera en buenas manos y resguardado. Esta fue la tercera hazaña. Está en 1 Reyes capítulo 1 del 28 al 53. Y pues bueno, la cuarta hazaña está ahí en 2 de Crónicas 29 al 25. Como ya lo leímos con el profeta Gad, Natán también estuvo en la organización del ministerio de los sacerdotes y de los levitas. Estas tres hazañas nos hablan entonces acerca de su persona, con autoridad. ¿Por qué autoridad? Porque también se presentó delante de David y los mensajes que él presentó los hizo con mucha autoridad, respaldado obviamente por Dios, ¿no? Un hombre tratando de rectificar el comportamiento también de uno de los reyes más importantes de ese tiempo, a pesar de que fueron mensajes que iban en contra, se podrían decir, de David. Vemos en la tercera hazaña que era un hombre leal. Cuando vio que su hijo quería darle un golpe de estado, Natán fue leal a David y le advirtió a David en cuanto a toda esta planificación. Vemos que era una persona sabia, evidentemente, y en cuarto lugar dice ahí también que tenía una capacidad literaria, e incluso se cree que esta capacidad era un poco más grande que la de Gad, porque Natán fue el que escribió los hechos del rey David, pero también escribió todos los hechos de Salomón, ¿no? O sea, tuvo unos escritos más largos y profundos y específicos, se podrían decir. Así que bueno, hermanos, hasta aquí la vamos a dejar. La próxima vez vamos a ver con Cristian los otros profetas que nos faltaron en este tiempo. Pero mira, ya le bajé 42 minutos. Vamos mejorando en ese sentido. Así que vamos a orar y nos despedimos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Dios, por la oportunidad de poder abrir tu palabra y seguir creciendo en tu conocimiento. Señor, realmente vivimos en un tiempo privilegiado, Señor, porque la morada del Espíritu Santo está en nuestras vidas, así lo dice tu palabra, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder cumplir con tu voluntad, es el que va al lado de nosotros, Señor, para asistirnos, para poder estar sensibles, Señor, a tu voz, para poder ser convencidos de nuestro pecado. Padre, gracias, Señor, por tu Espíritu que mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a también tener una vida y una familia teocrática, Dios. Una familia que tome decisiones de acuerdo a tu voluntad, Señor, y no la nuestra, Padre. Que podamos aprender de la historia, Señor, para no cometer los mismos errores. Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias por cada familia aquí representada. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos.